Fútbol en pandemia. La Copa América quedó huérfana cuando la COVID-19 obligó a Colombia y Argentina a renunciar a la organización del evento. Como es sabido, el último líder en responder a la pandemia, Jair Bolsonaro, no perdió un minuto y se llevó la organización de la Copa América a Brasil. Europa y América celebran su máxima cita del fútbol continental con una gran diferencia. Los partidos europeos se juegan con público, mientras en Brasil las gradas están vacías. Este fin de semana terminan ambas competencias con un año de retraso y aunque el campeón de la Eurocopa se lleva 3 veces más dinero que el de la Copa América, en materia de pandemia el contraste ya no es tan fuerte. A reducir ese contraste ayudaron la llegada de la variante Delta a Europa y la decisión de la UEFA de permitir el acceso de espectadores a la cancha. La OMS y los epidemiólogos miraban con preocupación a las multitudes reunidas en los estadios y lo hacían con razón porque cientos de casos positivos relacionados con el torneo fueron reportados en las últimas semanas. La alegría de la Eurocopa 2020 resumida por los aficionados escoceses. Estaban eufóricos cuando su equipo ganó un punto contra su archirrival Inglaterra en Wembley. Pero poco después quedarían descalificados y, por si fuera poco, un brote de COVID los golpeó dentro y fuera del campo. El mediocampista escocés Billy Gilmour dio positivo y tuvo que ponerse en cuarentena. Ben Chilwell y Mason Mount de Inglaterra tuvieron que aislarse por haber charlado con él. Luego se supo que casi 1.300 seguidores escoceses estaban contagiados cuando fueron a Londres. La Organización Mundial de la Salud pidió que se rastree de manera más eficaz a los espectadores de la Eurocopa. El problema no se limita al Reino Unido. Finlandia dice que al menos 300 aficionados se infectaron mientras seguían a su equipo nacional, principalmente en 2 partidos disputados en San Petersburgo. Eso ha contribuido a un fuerte aumento de contagios nuevos en casa. Pero a pesar de estos vínculos entre la Eurocopa y los brotes, la UEFA no redujo la capacidad del estadio para la final que disputarán la anfitriona Inglaterra e Italia. Los políticos de varios países están furiosos. El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, acusó al organismo rector de anteponer las ganancias a la salud pública. La postura de la UEFA es completamente irresponsable. Una asociación deportiva debería cambiar el guión y reducir el número de espectadores. Este domingo, los aficionados ingleses sueñan con festejar una victoria inolvidable en Wembley. Pero si Londres no impone más restricciones, la fiesta podría terminar con una indeseada resaca de COVID. Sobre esta Eurocopa en pandemia vamos a hablar con el profesor Jens Holst. Él es especialista en salud global en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda. Doctor Holst, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos para empezar si ha aumentado la transmisión del virus debido a la celebración de esta Eurocopa. Mire, buenas tardes. Claro que sí. Hay datos que indican un aumento de las infecciones, sobre todo por la variante Delta, que es más contagiosa, como se sabe. Y hasta la fecha, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades ha relacionado un mínimo de 2.500 infecciones nuevas al campeonato europeo. Ustedes mencionaron ahora los casos de Escocia y de Finlandia, que son los más conocidos. Doctor, me imagino entonces que usted tiene ojos críticos para la celebración de esta Eurocopa desde el punto de vista médico, ¿verdad? Desde luego, porque desde un punto de vista médico la celebración de la Eurocopa es nada más que una locura total y completamente irresponsable. En este caso son pocas las situaciones, comparto completamente con el ministro del Interior, sobre todo después de tan largos meses de confinamientos. O sea, permitiendo un tal evento, eso destruye completamente la credibilidad de los decisores políticos que limitaron los derechos civiles y sobre todo la libre movilización durante tantos meses y lo justificaron siempre por un alarmismo muchas veces exagerado y políticamente intencionado. O sea, el permitir que se celebren tales campeonatos terminará socavando la adherencia de la gente a las medidas que se tomen que se han tomado y que se van a tomar para reducir la propagación del virus.
Claras palabras, doctor Holst. Usted hacía una pequeña diferenciación entre los contagiados según las sedes. Cuéntenos, ¿hay diferencias respecto a los países donde se han permitido multitudes más grandes, como Hungría o Inglaterra, respecto a los países donde entraron menos personas a los estadios, como en Alemania o en España? Sí, claro, hay diferencias. O sea, en algunos lugares se adaptó más a las reglas del juego impuestas o propuestas por la UEFA, por la misma UEFA, pero no se respetaron ni en Budapest ni en Londres, que es en el estadio Wembley, el lugar donde se juega más que en cualquier otro lugar. O sea, en el fondo, en general, es una idiotez creer que los aficionados del fútbol, tomando alcohol, celebrando, etcétera, sean capaces de respetar nada en absoluto. Y además, fuera de los estadios es aún peor, porque en las mías de los fans y en los medios de transporte, como lo escuchamos ahora, se ofrecen excelentes oportunidades al virus de transmitirse de uno a otro. Eso es lo que pasa. Doctor, cuéntenos rápidamente qué papel han jugado las nuevas variantes en todos estos contagios de la Eurocopa. Bueno, lo que pasa, ya lo mencioné, es la variante Delta que parece ser más contagiosa y por eso se está imponiendo. O sea, no es tan sorprendente que ahora es la que más se nota en la gente, en las personas infectadas, pero en el fondo no hace mucha diferencia. Es un poco más contagiosa, pero la situación no ha cambiado. Eso se sabía ya de antemano. Antes de aparecer esa variante, la situación era prácticamente lo mismo. Y en total no fue una decisión muy inteligente abrir los estadios para el público general. En el fondo, eso me causa hasta un poco de rabia, es una directa amenaza para la salud pública y hasta una bofetada a todos los ciudadanos que han tenido que aguantar los confinamientos. Y ahora queda claro, profesor. Sí. Tenemos que dejarlo ahí, lamentablemente, por el tiempo que tenemos. Muchas gracias, doctor Holst. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. A pesar de no permitir la entrada de público, la decisión de Brasil de asumir la organización de esta Eurocopa tras la renuncia de Argentina y Colombia fue muy controvertida en el país debido al alto número de contagios y fallecimientos registrados por el nuevo coronavirus. En estadios como el Mané Garrincha de Brasilia, que durante los últimos meses se ha utilizado para combatir la pandemia, ha vuelto a rodar la pelota. Y según el Ministerio de Salud brasileño, al menos 165 contagios están directamente relacionados con el megaevento. De acuerdo con las autoridades, prácticamente la mayoría de positivos se ha registrado entre personas que prestaban servicios a los futbolistas y a las delegaciones deportivas. El Ejecutivo brasileño justificó su decisión asegurando que se había elaborado un estricto protocolo de seguridad para los deportistas. Todos los atletas que den positivo saldrán de Brasil solo cuando hayan completado una cuarentena y teniendo un resultado negativo de una prueba PCR. Así, cuando estos atletas retornen a sus países, no habrá riesgo de que lo hagan portando un virus con el que se hayan contagiado aquí en Brasil. Vamos a hablar sobre este asunto con José David Urbáez Brito, él es el presidente de la Sociedad de Infectología allí mismo, en Brasil. Cuéntenos, doctor, si han funcionado finalmente estos protocolos tan publicitados para evitar contagios o la propagación de los casos positivos. Esos protocolos son verdaderas ficciones cuando nosotros estamos en un momento de tan altísima transmisión. Y vea usted que fueron suficientes para diagnosticar 165 personas, solamente en aquel universo de las personas que estaban alrededor del campeonato. Imagínese usted si aquí se hiciese como en Europa un testeo mayor, con toda seguridad, eso iba a dar muchos más casos, inclusive con casos que pueden evoluir para muertes. ¿Y cuál es, a primera vista resulta extraño que habiendo renunciado Argentina y Colombia a la celebración de esta Copa, precisamente por la crisis sanitaria, se haga a cargo del evento Brasil, que es el segundo país con más muertos del mundo por la pandemia? ¿Cuál es la posición ahí en Brasil de la comunidad médica sobre esta decisión del gobierno de Bolsonaro? Es completamente contraria y el razonamiento es bien parecido al que tuvo nuestro colega de Alemania. Es un desrespeto a un momento tan difícil,
pero realmente es muy coherente con la posición del presidente de la República, el gobierno federal en general, que niega la gravedad de la pandemia, y con esa autorización absolutamente intempestiva e inesperada, es otra marca de hacerle creer a la población que todo está normal y que nosotros estamos en una fase más tranquila de esa terrible tragedia. Entiendo por lo que me dice, doctor, que usted no coincide con el diagnóstico del gobierno sobre que la celebración de la Eurocopa no agravó la situación general de la pandemia. En absoluto, porque es que la situación nuestra es muy grave. Entonces, el símbolo de usted dejar un campeonato, un torneo en actividad con las características internacionales que la Copa América tiene, en la realidad, desde el punto de vista epidemiológico, es como que usted le pusiera un poco más de combustible a una hoguera que ya está con una intensidad muy grande. Es dejar bien claro una visión irresponsable que no tiene de técnico ningún tipo de bases. Ahora, técnicamente, objetivamente, doctor, ¿es posible, desde el punto de vista de la ciencia médica al menos, un evento de esta envergadura realizado de manera sanitariamente segura? Absolutamente imposible mientras tú tengas una transmisión del virus enorme. Tendrías que tener transmisión completamente controlada, tendrías que no tener variantes de amenaza y tendrías que tener toda la población vacunada. O sea, eso sería un escenario que probablemente estaría entre nosotros en 2022 o en 2023. Por ahora, la actividad de la pandemia es completa con una transmisión muy, muy elevada. Doctor, esta copa despertó muy poco interés ahí en Brasil. Parece que la Conmebol y Bolsonaro no calibraron bien el ánimo de los brasileños después de 16 meses de pandemia, ¿verdad? Una felicidad porque de cualquier manera eso apunta a que la población no estuvo de acuerdo con ese evento y de alguna manera es un evento que es desrespetuoso, con ese momento que estamos pasando de muchas muertes y de muchos casos en la pandemia. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Un abrazo, gracias a ustedes. Y este fue nuestro especial COVID de la jornada. Nos vemos la próxima. Sigan aquí en Deutsche Welle.